Otro vídeo cortito. Buenos días, vamos allá. Que antes os hablé en el anterior. Bueno, los que vean el anterior o los vean no los vean ordenados, pues no sabrán cuál es el anterior. Bueno, pues el que hablo de Aneiros. Que fíjate que recordando que os dije que era, para mí era psicólogo, bueno, pues en internet sí he comprobado que pone que es historiador, que estudió historia del arte o historia, historia, y que después es doctor en historia medieval. Y resulta que aquí, en su libro, pone que era psicólogo. Entonces no estaba yo confundido. Es que yo creo que al final ya no sé, o a lo mejor pueden ser las dos cosas, ¿eh? Vale, y os enseñé significados que tenía. Estos eran que yo cuando hacía los cursos, yo había hecho yo siempre llevaba esta hojita, tenía esta hojita que era de mi maestra. Estos eran todo lo que tenéis vosotros en el curso, estos son los de mi maestra, que yo tenía muy poquito y me los llevaba siempre para compararlos con, pues, si hacía el curso con este señor. Y aquí coincidía muchísimo, prácticamente, salvo alguna cosilla tal. Y estos, que os enseñé antes, estos que están pasados a máquina, estos eran de otra señora, pero no os puedo decir de cuál, os lo juro que no, que he estado dándole vueltas pensando y no me acuerdo de quién, yo qué sé. No sé si esto sería de una de Arcades, si esto sería de una de Vigo, yo qué sé, de algún pueblo de Sallar, no me acuerdo si esto era de Jenny, que trabajaba en Sallar, que después se trasladó a Caldas. Sinceramente, no me acuerdo. Yo esto sé que los habría anotado en alguna hoja y que después los pasé a máquina de escribir. Y hay cosas que son muy similares, pero ya son distintas. No tienen nada que ver. Aquí, por ejemplo, el 3 de bastos nos habla de maletas, de bultos, de paquetes, de brujerías, lugar donde se trabaja. El 4 de bastos nos habla de chasco, de fracaso, de revés. El 5 de bastos nos habla de celos, de envidias, de traición, de asuntos turbios. El 6 de viaje corto o largo. El 7 de bastos, lugar de campo-mar. No tienen nada que ver, es que son muy diferentes, salvo alguna carta, por ejemplo, las espadas, que bueno, me habla con toda seguridad, sin lugar a dudas, afirmación. El 2 lo pone aquí como papeles legales, notariales o judiciales. Es que yo no sé si sería también, ahora me está viniendo, yo a mi maestra la conocí por una chica que vivía en el Grove, que se llamaba Isabel, que no creo que vea este vídeo porque si yo ya tengo ahora 58 años, pues Isabel tendrá a lo mejor, pues 58, 68, tendrá 70 y tantos años. Y vivía en un pueblo, después ella vivía en el Grove, después se trasladó al pueblo de su familia, de origen, porque no sé, creo que heredó la casa de sus padres, la arregló, y no me acuerdo en qué pueblo era, sé que era un pueblo ya entre Pontevedra y Orense, es que no lo sé, no os puedo decir exactamente. Y yo conocí a mi maestra por ella, y ella conocía a Margenti, y ella tenía, yo sé que ella, porque cuando ella echaba las cartas, Isabel, que las leía muy bien, aunque ella no se dedicó nunca a nada de esto, para nada, pero bueno, nos gustaban los mismos temas, ella conocía a la que fue después mi maestra, de hecho yo fui a ella fui a mi maestra por ella. Es que no quiero dar más nombres, sobre todo el de la maestra porque era muy conocida y no quiero, por respeto, por lo que dije, por respeto a su familia y porque tiene hijos vivos, etcétera, etcétera. Y estos significados me suenan que los tenía Isabel. Así que bueno, si algún día por casualidad Isabel viese este vídeo, pues que te tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, que pienso mucho en ti a pesar de haber pasado pues 30 y tantos años. Y estos significados, ya te digo, son diferentes, son muy concretos. Es lo mismo, es decir, yo puedo saber los míos, los de mi maestra, podría saber los de Aneiros o podría memorizar estos. Y al final es lo mismo, es hacer la conjunción de las cartas. Yo os voy a contar otra cosa. Yo veis que, no en todos, pero a ver, hago esto de Aries, los signos zodiacales cada 15 días para ver un poquito más que cosas que van a pasar, energías que se van a mover, porque las energías sí se mueven, para todos más o menos igual, y resulta que, pues veis en alguno
En algunos he utilizado el tarot, en otros solo he utilizado la baraja goyesca, en otros he utilizado la neoclásica y en alguno, porque me apetecía en ese momento, utilizo las dos barajas, es decir, la neoclásica, que es la otra, y la goyesca, que es esta. La neoclásica es esta. Es esta. Vale, que ya la conocéis. Vale, es esta. Es otro tipo de papel, totalmente diferente. Esta goyesca es de Fournier, y es muy buena calidad, muy buena calidad. Aquí tenéis Fournier. Es de muy buena calidad. El papel, el color, a mí me encanta. Y es muy buena calidad. Estas son de otra casa. Esta también hace goyescas, ¿eh? Y estas son de Maxtor, que las hacen en Valladolid. No son malas, ¿eh? No son malas, pero no es tan buena la impresión. No tiene la misma claridad que tiene esta. Y el papel es bueno, pero en alguna carta ya se me estaba levantando, no me acuerdo en cuál, así un poquito. Y yo no maltrato las cartas, porque esta tiene años. De estas de Fournier, que ya no se encuentran, o yo por lo menos ya no las encuentro, tengo dos. Tengo esta y tengo otra. Después tengo de goyesca de esta, o sea, de esta marca, de Maxtor. De esta marca, de Maxtor. A ver si se ve. Maxtor. Vale. De estas tengo goyesca y después tengo neoclásica. También tengo como 2 o 3. Por cierto, yo las cartas, cuando las compro, yo nunca he hecho rituales de las cartas, ni de dormir con ellas, ni de pasarlas por todos los elementos, que si por incienso, que si por encima del agua, que si las pongo a la luz de la luna, que si las dejo ahí reposar con piedrecitas, no sé cuánto. Yo jamás he hecho eso. Yo me compro la baraja, le doy las gracias a la baraja, eso sí, por estar en mi vida, porque el universo, Dios o la fe que cada uno tenga me permita tener acceso a todo esto. Eso sí, yo cojo las cartas, a veces le doy un beso y es como bienvenida a mi vida, le doy la entrada a mi vida y a mi universo. Esto es mucho del chamanismo, que yo aprendí también con esta maestra. Y bueno, porque ella era chamana, aunque no se hablaba de chamanismo de aquella. Y yo le doy un beso, las toco, las acaricio, las siento y las veo y juego con ellas y las cuido y las trato bien. Y aunque baraje así, por ejemplo, que a veces puedo hacer esto, lo hago así con todo cuidado para no doblarlas del todo, que no estén así después todas dobladas. Entonces, yo creo que la única manera o la mejor manera, pero para mí, insisto, de que las cartas te hablen es tratarlas, lo primero con respeto, darles la bienvenida a tu vida, eso es fundamental. Agradecerle que estén en tu vida y darle la intención, ponerle la intención que es para adivinar y para ayudar, sobre todo a los demás, y para ayudarte a ti en tu proceso de vida. Y agradecer y darle, pues, no sé, ponerlas al lado del corazón y bienvenido a tu mundo. Y yo nunca ni las he limpiado con incienso ni tal. Una vez creo que con el tarot, porque había un libro, cómo ritualizarlas y no sé qué, pues que le dije, mira, es que cuando tú tocas esto así, tu energía ya está. Ya está. Y yo creo que lo fundamental es la intención. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? No me parece mal, ni creo que esté mal si uno siente que hacer las suyas tiene que pasar por ese tipo de rituales, es que me parecen fantásticos. O sea, me parece estupendo. No tengo absolutamente ningún problema. Yo no las guardo en ningún sitio especial. Las guardo en su cajita, en la cajita en la que vienen, y ya está. Sí, algunos tarots que te venían en las cajitas y la cajita se acaba rompiendo, pues entonces las tengo guardadas en un pañito o en bolsitas de tela que he comprado, pero para que no se me estropeen, no porque tengan que estar guardadas en una telita de tal. Pero claro, esas son mis creencias. Entonces, las cosas que me funcionan a mí, a lo mejor a otro no le funcionan porque no tiene esas creencias. Vale. Bueno, y lo que os decía, que me pierdo. Veis que en algunas de las tiradas utilizo las dos barajas. ¿Por qué? Porque yo, que esto lo tengo ahí guardado, este método, y os juro que no me acuerdo de quién.
¿De quién? No me acuerdo de quién. En casa de mis padres, aún tengo libretas de cosas de estas, de más significados, de cosas de las pocas variaciones que había a veces. Fijaros que para mí fue muy importante en el momento en el que yo me encontré con Aneiros, que había hecho una investigación tremenda, como os contaba, y que había recorrido, yo no sé si todos los pueblos de Galicia y de Asturias y de León, porque no solo por ahí, y quizás más de otras partes de España para hacer esas comparativas y tal. Y para mí fue una alegría tremenda encontrarme que los significados que él había elegido, que él había cogido porque eran los más populares, los más acertados, o porque a lo mejor las personas que utilizaban esos significados eran las mejores echando las cartas, prácticamente, no te digo al 100%, pero a lo mejor en un 85% coinciden. 4 detalles, pero coinciden. Y eso a mí me dio mucha seguridad en ese momento. Bueno, confianza en la que era mi maestra, que tampoco ya se debía a mi desconfianza en ningún momento, pero bueno, así somos de jóvenes y el ego nos pasa facturas. Y estos, sinceramente, no me acuerdo. No me acuerdo. El 2 de copas, sorpresas agradables, unión entre dos personas, proposición de matrimonio de noviazgo. El 3 de copas, digo. El 4 de copas, conversaciones, llegar a un acuerdo, se obtiene favor, buenos comentarios, murmuraciones favorables. El 5, celos, envidia, sí, nosotros lo tenemos como lágrimas, pero bueno. El 6, amores, enamorarse, sí, bueno, los 6 todos tienen que ver en principio con los enamorados, ¿verdad? Con la pareja también. Pero claro, yo lo tengo como tiempo pasado, pasando tiempo, y nos habla de la familia heredada. Bueno, y aquí sí tenía las sotas, aquí sí tenían mujer de pelo castaño, casada, la madre, etcétera, etcétera. Persona inestable, el caballo de copas. Hombre conocido, fabricante, comerciante, Bueno, los ojearé de nuevo y algún día a lo mejor me apetece. No necesito. Pero bueno, lo que os decía, que veréis que he hecho tiradas con las dos barajas diferentes. Bien, yo sí trabajo un método que os hablé en algún vídeo de esta señora andaluza que se vino a Galicia porque era la madre de la amiga de una amiga. Es decir, una amiga mía que se vino a trabajar a Galicia, estuvo muchos años trabajando aquí, que era cantante y cantaba muy, muy, muy bien, y se vino a trabajar a Galicia. Y entonces la vino a visitar una de sus mejores amigas y junto con su amiga vino su madre, la madre de la amiga. Y la madre de la amiga era echadora de cartas y trabajaba de eso y vivía de eso y lo hacía muy bien, muy bien. Y muy directa. Os cuento una anécdota, por ejemplo. Le echó las cartas a otra conocida que era también, bueno, entre comillas amiga, y le dice... bueno, pues le iba mal en el matrimonio y entonces ella quería saber si tal, y la otra la puso verde y le dijo, mira, el matrimonio te va mal porque tú follas como una coneja, no sabes ni lo que es hacer el amor, por ejemplo, cosas así, ¿no? Son anécdotas, son historias. Y bueno, pues esa tenía unos significados que yo nunca había visto. Coincidían muchas cosas, sí, hay cartas que coincidía el 4 de oros, que es la buena estrella o situación protegida, coincidían algunos. Coincidía el 3 de espadas, que eran noticias, lo que pasa es que nosotros el 3 de espadas lo tenemos como noticias y frialdad y lejanía y algo novedad. Allí eran noticias, comunicaciones, los ases sí eran triunfos, los 7 todos eran buenos, es lo que se llamaba los 7 de fortuna o de velos. Los 7 de fortuna o de velos. ¿Por qué? Esto, porque los velos, fijaros las comparaciones o como, bueno, esas historias, ¿no? del pasado. Se llamaban 7 de velos porque cuando una mujer se iba a casar, llevaba el velo puesto, porque se supone que la que se casaba iba virgen, era pura. Ante los ojos de Dios era pura, y donde existe la pureza no puede haber ningún mal, porque donde está la pureza está Dios. Entonces los 7 de velos se llamaban eso porque representaban el velo que nosotros podemos llevar de pureza. Entonces cuando uno es puro ante Dios, ante los ojos de Dios, bueno, en este caso era más ante los ojos de la religión que de Dios, pues evidentemente donde estaba Dios no podía entrar ningún mal. Y entonces los 7 de fortunas o de velos se llamaban así porque cuando salían mejoraban absolutamente todo. Es decir, donde está Dios no puede estar el mal. Esas historias. En otros sitios
Después ya os digo que conocía una que era yo creo que era de Ribadeo, no sé si era de Ribadeo, no sé si el último pueblo de Galicia es Ribadeo o Vegadeo, creo que es Ribadeo, que era el último pueblo de Lugo o ya el primero, voy a mirarlo, dejadme que lo mire, darme un segundo. Ribadeo, porque no quiero meter la pata como metí al principio en algunos vídeos. Sí, Ribadeo es el último pueblo de Lugo. Pues yo no sé si era por Ribadeo o si era ya en Asturias, algún otro pueblo cerca de Asturias. Yo ahí conocí a otra que tenía ese método como la andaluza, esta que os hablo, que a mí me sorprendió mucho, porque normalmente es cierto que esto iba un poco por zonas, porque esto se pasaba de abuelos a hijos, los hijos a los hijos. Era como las familias echadoras de cartas, ¿no? Aunque se decía que el poder verdaderamente se saltaba una generación, es decir, los hijos, los abuelos se lo pasaban a los nietos con mucha fuerza y esa generación intermedia, que era la madre de la niña, de la nieta, de la otra, pues, bueno, ya me entendéis, pues como que no heredaba tanto, se pasaba de abuelos a nietos. Y salvo dos cosas eran los mismos significados, y claro, Andalucía y el norte de España, pues las culturas, las tradiciones eran muy diferentes. A mí ese método me encantó. Y tanto en la señora de Ribadeo, voy a decir Ribadeo, ¿vale? Porque creo que era por ahí. Creo que era el último pueblo de Lugo, más que el primero de Asturias, no lo sé. A mí esa señora de Ribadeo me ofreció, o sea, además yo le eché las cartas a ella. Me dijo, bueno, te dice cosas que era muy bueno, de esas historias que te gusta también escuchar y que cuando eres joven, pues el ego lo tienes por las nubes. Y me lo dio todo. Yo tomé todos los apuntes de cada carta, me explicó las combinaciones, me explicó 1000 historias, etcétera, etcétera. Y esa señora andaluza también, como era la madre de la amiga de mi amiga, mi amiga se llamaba Carmen, ya está. Y seguramente si alguien de Galicia escucha una andaluza que estuvo en Galicia y que era cantante y que se llamaba Carmen, pues todo el mundo va a saber quién es, porque cantaba muy, muy, muy bien y estuvo mucho tiempo en una orquesta y incluso actuó en la televisión de Galicia, etcétera, etcétera. Así que, pues ya está, ¿qué más da? Tampoco estoy diciendo nada malo y ya está, para que veáis que tampoco me invento las historias y que tampoco estoy mintiendo. Y esta señora también, sin ningún problema. Y a mí esos significados me encantan. Me encantan por su facilidad, me encantan también por su versatilidad. Entonces a veces combino, es decir, echo la baraja goyesca con 1000 significados y echo esta baraja con los otros. No me importa, yo podría trabajar Hay gente que dice, a ver, es que tú haces el ejercicio, vamos a ver, la mente humana es tremendamente, aparte de que es generosa, es tremendamente capaz de tener guardado millones y millones de datos, millones, es el ordenador más grande del mundo. De momento no sé si con un futuro, si la inteligencia artificial lo hará, pero no hay ordenador tan potente, con tantos millones y millones de conexiones, con tanta flexibilidad y con tanta versatilidad. No existe. Entonces, no hay ningún problema. Evidentemente, cuando yo tengo estos significados muy, muy, muy integrados, puedo aprenderme otros muy, muy, muy bien integrados. Es cierto que yo lo que hice en un principio era, porque eso es información para el subconsciente, utilizaba esta baraja o la baraja española normal para los significados que yo digo míos, estos que yo os enseño, y utilizaba una baraja nueva, que puede ser esta, que por eso busqué otra baraja nueva, que puede ser esta, para los significados de tal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú coges la baraja, el subconsciente ya sabe que va a manejar, ¿vale? Pero ya con el tiempo me da igual. Yo cojo y digo, bueno, voy a barajar, vale, voy a hacer 1000 significados. Yo le pongo a lo que os enseño 1000 significados. Y en un momento determinado que quiero decir, no, hoy me apetece echar las cartas y quiero ver los otros significados, por ejemplo. No quiero trabajar con este otro método, con el método 2, que yo le llamo, ¿vale?
Yo le he puesto ese nombre. Entonces yo digo, bueno, yo le digo a las cartas, mi amor o cariño, o a ver, mi vida, vamos a trabajar con los significados del método 2. Mi subconsciente, no le hablo a las cartas, realmente le estoy hablando a mi subconsciente. Yo barajo y yo ya estoy pensando y codificando absolutamente todo lo del método 2. Todo, absolutamente todo. Entonces ya está. Y las cartas ahora me van a hablar. Esto es como cuando un niño aprende 2 o 3 idiomas desde que nace, porque el padre es inglés y la madre es española. Y de repente con el padre habla inglés y con la madre habla castellano. Y no tiene ningún problema. Mira a uno y pum, automáticamente inglés. Mira al otro, pum, automáticamente castellano. Sí, puedes pasar por esa fase de que mezcla al principio, pero eso pasa unos meses. Porque la información también tiene que recolocarse en el subconsciente, en el cerebro o en el hipocampo, o donde le queramos llamar. Pero en el momento en el que el niño tiene esa claridad, no hay absolutamente ningún problema. El niño habla inglés perfectamente y después habla castellano perfectamente y lo hace en cuestión de un segundo. Entonces, esto es lo mismo. Entonces ese método me parece a veces, para cosas quizás, puede ser igual de profundo, porque la profundidad de las cartas no está en los significados, está en lo que hagas tú después con todos esos significados. Bueno, pero a veces me apetece preguntar de esa manera para cambiar también un poco. Entonces, veréis que en algunos vídeos yo tengo mezcladas, he mezclado las 2 barajas, después he dejado de mezclarlas, las he separado y tiro pues 3 de esta y 3 de la otra. Y yo inconscientemente no, conscientemente yo estoy leyendo. Le estoy diciendo, no me acuerdo en qué signos lo hice, pero lo veréis si vais. Aquí tengo los significados que tengo de mi método y en el momento en el que tengo las otras 3 ya me va la mente a los otros significados y conjúgolos. Entonces, ¿qué me aporta eso? Mayor riqueza. Si os apetece que os dé los otros significados, no tengo ningún problema. Yo os lo cuento sin ningún problema. Os lo cuento. Por ejemplo, fijaros, estas cartas las vemos nosotros y estas cartas te pueden estar hablando de una comunicación o de una relación o de una, o de una entrevista, depende de la pregunta, ¿no? O de papeles o que haya que firmar, que van a dar muchísimo la lata, si fuese en cuestión de algo de juzgados y tal. Sin embargo, por este método es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En el otro método me está hablando que hay una unión que tiene que ver con sentimientos por los que vienen noticias, es decir, vienen noticias, hay noticias que tienen que ver con alguien al que tú quieres o al que tú tal, y son noticias que te van a favorecer, son noticias que te van a alegrar. ¿Por qué? Porque este es el 7 de fortuna, que es el fin de las luchas. Es decir, te vienen noticias en base a una unión de sentimientos que puede ser que alguien al que tú quieras, puede ser un hijo, puede ser una hermana, puede ser lo que sea, dependería de la pregunta, que te van a ser favorables, que te van a gustar, que te va a gustar recibirlas. Por ejemplo, posiblemente se reciban por la tarde-noche. Por ejemplo, fijaros la diferencia. Vale, esta carta que os dije que coincidía, esta carta en el otro método, en este nuevo que os estoy hablando, esta carta es de una situación protegida, se habla de una situación protegida. Todos los oros tienen que ver con dinero, ¿vale? Y con la economía y con movimientos. Tenemos un 7 de fortuna sobre la economía y tenemos una unión muy fuerte, muy fuerte. Si esta era una unión que puede ser la pareja, esta es una unión todavía mucho más fuerte. Si fuese la pregunta por la pareja, es decir, no solo sois pareja, sino que hay una unión de sentimientos muy potentes, es decir, os amáis con locura, vais a recibir buenas noticias económicas, vais a tener un golpe de suerte económico o vais a tener algo que os viene a nivel económico que puede ser algo que incluso no esperáis, ¿vale? Porque los 7 marcan, también los 7 en este método eran inesperados, eran sorpresas, eran lo inesperado también. Y os viene de camino, es decir, estos son noticias, os lo van a comunicar de alguna manera, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, claro, aquí no estamos haciendo ninguna pregunta concreta, pero ¿qué tiene este método? Que tú ves las espadas y lo primero nos va a nosotros, es decir, al método 1, ¿no? A mi método, el que yo llamo mi método. Claro, y aquí el 7 es buenísimo
Porque esos son triunfos en las luchas. Y esto es comunicación, esto no tiene nada de malo, salvo que vaya con una carta mala, que entonces la comunicación que recibes. Y en este método 2, hay quizás menos cartas negativas. Los 5 son las cartas negativas, se le llaman chascos. Y chascos son todo lo que es un chasco. Son traiciones, son mentiras, son engaños, son finales, son cortes, son rupturas, son decepciones, los 5. Pero cuando van con el 7 de velos, o con el 7 de fortuna, o con el as del mismo palo, se convierten en sorpresas también. Avalan que hay una sorpresa, que hay algo inesperado. Estos siempre son papeles. Por ejemplo, en este método, aquí no hablamos de... Sí, se puede definir los colores de los ojos, de las personas, pero esos siempre son detalles, porque... Es decir, si este fuese, por ejemplo, de piel clara y ojos oscuros o pelo canoso, y este es alguien que mueve papeles de justicia, que esto puede ser una gestoría, un abogado, lo que sea... Anda que no habrá abogados rubios o abogados súper morenos con los ojos claros. Entonces, ¿entendéis lo que os quiero decir? Entonces, se toma un poco por eso. Entonces, esto es en base, este dinero viene en base a papeles que hay que mover por una mujer, y hay un chasco con esta mujer. Es decir, puede ocurrirle algo a esa mujer. Seguimos mirando y aquí nos avala que hay que mover papeles, porque estos son papeles de ataduras que hay contratos que hay que mover, y tiene que ver con una mujer mayor, ¿vale? Tiene que ver con una mujer, ahora nos está dando detalles de esa mujer, que es una mujer viuda, o separada o sola. Y estos son noticias de dinero, vuelvo a recalcar que son noticias de dinero, que además se van a mover con alguien que controla o que mueve el dinero, y aquí hay alguien que se va. ¿Vale? Entonces, tiene que ver porque hay una mujer que se va, y entonces al irse esta mujer hay que mover papeleos, y esto nos va a reportar un beneficio económico que puede ser cosas de herencia. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, no sé si son más fáciles, porque después, claro, cuando tenemos cartas como el método mío, que son tan llenas de significados, tan ricas en los significados, realmente no necesitamos prácticamente combinaciones, muy pocas. Aquí sí se maneja mucho más las combinaciones, mucho más. En este método las combinaciones son fundamentales y hay que mirar los ases mucho más que salen, hay que mirar... estas sí se pueden leer así, hay que ir haciendo el discurso, hay que ver dónde están los puntos y los puntos aparte y los puntos y seguido. Hay cosas aquí muy chulas, es decir, a veces echas 21 cartas como estas y lo único que te están hablando es prácticamente de lo mismo. Aquí el único detalle que dan es que quizás a nivel laboral, si estas fuesen para mí las cartas, que no las estáis viendo, perdón, espera que alejo esto. Claro, a veces no me doy cuenta, tengo que tener ahí la pantalla delante. Tengo la pantalla delante, pero a veces no la miro porque hablo y no me doy cuenta de que no estáis viendo las cartas. ¿Vale? Entonces, aquí lo único es que hay noticias de trabajo que tienen que ver con algún tipo de negocio, de asociación, y que por ese negocio yo voy a mover papeles y los voy a mover con firmeza y además con triunfo. ¿De acuerdo? Es decir, bien, esta carta coincide... Este 4 coincidía, que era, aquí se llamaba también, nosotros le llamábamos la buena estrella o situación protegida, y ellos situación protegida, y a ellos esta carta le llaman también las celebraciones, que tienen que ver, aunque creo, no sé si era la de Asturias o la otra, creo que era la andaluza, que aparte le llamaba a esta las celebraciones como familiares pequeñas, y al 6 de copas le llamaba las celebraciones grandes. Eran celebraciones con mesa de lujo. Tengo todo eso anotado. Celebraciones con mesa de lujo. Entonces, ya las celebraciones con el 6 de copas, que aparte era noticias que se reciben por sentimientos o a nivel de sentimientos, el 6 de copas ya reflejaba, en el caso de que fuese juntas, reflejaba una boda que es con mesa de lujo, pues no sé, pues a lo mejor hasta una primera comunión donde se hiciese una celebración con mesa de lujo, y estos eran celebraciones más
más pequeñas, pues un cumpleaños, pues el cumpleaños de alguien de tu familia, pues no sé, que os juntáis el día del Cristo de no sé qué del pueblo para comer toda la familia juntos. Era como más celebraciones así más del día a día, por así decirlo. Entonces, si queréis saber esos significados, porque este método a mí me pareció precioso, me encanta, porque después aquí tenía una historia que recogíamos los ases, ¿vale? Y entonces veíamos las luchas, veíamos las cartas de espadas y veíamos que estas luchas, que bueno, que se van a mover papeles, que hay una temporada donde se van a mover papeles, que se van a mover siempre con éxito, y los vamos a saber cómo tenemos que moverlos porque vamos a recibir noticias o vamos a recibir algún tipo de comunicación. Si hubiese después los ases de espadas o de copas, haríamos lo mismo para ver. Y si no, pues se podían sacar, si había los 5 o había los 7. Por ejemplo, los 7 en el oros tenemos el 7, con lo cual podríamos hacer eso. Podríamos hacer eso, tenemos este rey. Y entonces ampliaríamos la tirada. Entonces tenemos que en base a un negocio o algo que tú tienes o que quieres tener o que quieres poner, porque eran cartas de futuro y salían al final, en base a un negocio te va a ir muy bien, vas a tener sorpresas, más sorpresas de lo esperado, te va a ir mejor de lo esperado. ¿Por qué? Porque yo no puedo olvidar que tengo esta, ¿vale? Que tengo esta. Entonces esta convierte el as y el 7 convierte al 5 en sorpresas. Y son noticias y siempre vas a recibir noticias siempre positivas y buenas y vas a trabajar con dinero y vas a mover dinero. Por ejemplo, te va a ir bien económicamente, para resumir. Pero bueno, para que veáis. Las copas no podríamos leerlas, ¿vale? Las copas no podríamos leerlas. Hombre, poder se puede, pero en principio no tendría importancia leerlas porque no tenemos ni el as, ni el 7, ni el 5, que es el 7 sería el de fortuna. Y los bastos sí podríamos... Oh, ya, se me quedó esta aquí. Vale. Vale, y esto ya me aclara, es decir, aquí los papeles que se van a mover y que se van a recibir noticias es por alguien que se va, ¿vale? Que era un poquito la persona esa, es por alguien que se va, es decir, hay una persona o alguien que se va y entonces a raíz de eso hay que mover papeles y esos papeles van a salir perfectamente bien y ya está, es decir, no hay ningún problema. Quizás son papeles oficiales y quizás lleva algún abogado, alguna gestoría o lo que sea. ¿Vale? Y en los bastos, que los bastos aquí siempre tienen que ver con el trabajo, nos habla de que van a surgir contratos o papeles, o sobre todo contratos o ataduras de trabajo, van a ser buenas noticias, es decir, hay buen movimiento y hay tranquilidad a nivel laboral, es decir, no va a faltar trabajo, ¿vale? Por ejemplo, bueno, es un ejemplo, ¿vale? Aquí faltan muchos datos, no tenéis los significados de todas las cartas. Estas, aunque, insisto, se pueden profundizar, estas cartas yo sí las vi, insisto, se puede igual profundizar en cualquier cosa, pero sí las vi, entiendo con estos significados o con estas maneras de echar las cartas, que alguien puede decir que son cotillas, que es lo que hay, que bueno, que son... para lecturas del día a día, para ver lo que te va a pasar en los próximos 3 meses. Bueno, porque es cierto que los significados aquí son más básicos. Bueno, pero lo básico yo lo puedo ampliar como me dé la gana, ¿vale? Entonces, porque yo después puedo... Sí, aquí los significados son más básicos. Aquí, esto es un triunfo en las luchas, estos son noticias que se reciben por la mañana. Lo de por la mañana siempre hay que tenerlo cuidado por la tarde. Noticias que se reciben con relación a los sentimientos, y a los sentimientos es todo, lo que es lo emocional. Puede ser desde noticias de mi familia, noticias de un hermano, noticias de un amigo al que yo quiero, noticias de mi pareja, noticias de lo que sea. ¿Vale? Esto es alguien que viene, esto coincide, esto es un chasco en lo laboral, en el trabajo. Si esta carta saliese sola con el 3 de bastos, por ejemplo, o con el... sería pues un despido en el trabajo, por ejemplo, ¿vale? Esto es vigilancia. Esto coincide, vigilancia. Bueno, estos son, no me paro ya más. Esto es un chasco en los sentimientos. Esto tiene que ver con uniones por dinero, uniones por dinero, uniones fuertes por dinero. Por ejemplo, también el 2, Pero lo que pasa es que esto tiene que ver más que con contratos o papeles por dinero. Con contratos o papeles por dinero. Pero evidentemente... si preguntamos por una pareja y me sale el 2 de oros, que son uniones por interés
o tiene que ver también con la carta de los negocios, y me sale al lado del amor o de mi pareja, pues me está diciendo que esta pareja se mantiene sobre todo por intereses económicos. Bueno, intereses económicos a veces no solo es por el dinero, porque el otro es el que tiene la casa o porque tenemos una casa a medias y no me puedo separar porque tengo que estar por lo que estoy, por los intereses económicos o porque solo, lo que sea, ¿vale? ¿Entiendes? Este es un chasco en las luchas. Esta carta nos diría, ya puedes hacer lo que te dé la gana, que es un no. Es decir, ya te puedes rendir. ¿Vale? Pero claro, si va con el 7 de fortuna o va con el as del palo, que es un triunfo en las luchas, pues nos estaría diciendo lo mismo. Estas cartas eran viajes, estos siempre son también sorpresas o encuentros por la tarde-noche, pero son también siempre noticias. Aquí las cartas estas es como todo son noticias, es todo lo que te viene, son noticias, son unas buenas y otras malas, ¿vale? Porque, por ejemplo, hasta las sotas son noticias, los 6 son noticias de trabajo que te vienen por la mañana, los 7 son noticias de lo que sea de según el palo que te vienen por la tarde. Bueno, también tiene que ver con las sotas, con las emociones, con los encuentros, con los sentimientos, con tal. Es como más general todo, un poco más esto. Estas son las ataduras. Esta carta, aunque los bastos son el trabajo y son ataduras de trabajo, sería un contrato de trabajo, es la carta que en principio es contrato. ¿Vale? Y este contrato vale para cualquiera. Es decir, si esto te sale al lado del 2 de copas, que es una unión, y ya te sale el 3 de copas, esta es una boda. Sería una boda, por ejemplo. El 2 de oros, por ejemplo, tiene que ver un significado que se le poniera con alma gemela. Y por eso se asociaba con el as de bastos, que es el símbolo fálico. Aunque sea un triunfo en el trabajo, tiene que ver con la sexualidad y con eso, con los instintos también, y entonces asociaba con el 2 para decir también que había un embarazo, porque la madre entendía que cuando te llevaba a alguien en su vientre, el hijo pasaba a ser como su alma gemela, es decir, el hijo estaba por encima incluso del marido y de todas esas historias, ¿no? Bueno, lo mismo. Estos siempre son hombres de poder que manejan papeles, o esto podría ser un juzgado, o me podría ser un padre con mucho poder, o muy autoritario, muy recto, etcétera, etcétera. El 7 de fortuna ante las luchas, las noticias o las comunicaciones, el irse de algún lugar, esto es cuando tú te vas. Si, como os dije, en el 3 de bastos, por ejemplo, que teníamos aquí. Bueno, sé que salió, porque yo sí me acuerdo después de las cartas que salen aquí. El 5 de bastos, que os dije que si salía era que, vamos, un despido. Si sale esta carta es que tú te vas, eres tú el que te vas, eres tú el que te despides, por ejemplo, ¿no? Si saliese el 2 de bastos, que no ha salido, ¿vale? En todo este juego que llevamos haciendo, en las 21 que os eché de este método y las que llevamos, no ha salido. Pues es que te vas y además se te abren los caminos. Estos eran caminos abiertos. Cuando nosotros los caminos abiertos los tenemos como el 2 de oros, ¿vale? Y además lo tenemos como asociación. Que lo de asociación sí coincide, porque los 2 aquí son asociaciones, y sí coincide, pero lo tenemos como caminos abiertos. Y aquí está como caminos abiertos en los de bastos, que nosotros tenemos como caminos oscuros. ¿Vale? Bueno. Pues si os apetece este método, que a mí me parece precioso, me encanta, os hago pues más de lo mismo. Cojo, grabo, os pongo ahí las diapositivas, anotáis los significados totalmente y ya está. Porque yo estos los tengo, bueno, tendría que hacer las diapositivas, etcétera, etcétera, porque esto yo tengo mis apuntes nada más. De esta baraja tengo mis apuntes, nada más, ahí no tengo nada hecho. Bueno, un abrazo. Y si queréis podéis llamarme pesado también. Venga, chao, cuidaros.